Dios. Él es bueno, aunque Él no está bajo ninguna obligación de salvar a nadie. Amén. Si lo hace es de mera misericordia, porque nadie es digno. De hecho, todos somos dignos de lo más profundo de los infiernos, porque somos pecadores, hemos violado sus leyes. Y ahora vamos a tocar sobre qué es la Pascua en realidad y su significado. Pero vamos a orar primero. Padre Celestial, gracias por la redención. Aunque hoy se celebra algo que en realidad está asociado con el paganismo, Señor. Esto es paganismo en su más cruda forma. Y se usa para el desenfreno, para darle cabida a la carne, para adorar ídolos, para adorar demonios. Pero tu pueblo que es sabio, Señor, sabe en realidad lo que se demandó la redención. No fue barata, no es para darle rienda suelta a la carne y gratificar los deseos, aún por sus atracciones. Oh Padre Celestial, gracias porque hemos comprendido, Señor. Y pues, Señor, ¿qué te puedo decir? Que hemos recibido favor delante de ti, inmerecido por gracia, Señor. Yo no sé la motivación por lo cual tú decidiste salvar a ciertos miembros de la raza humana cuando no le diste salvación a ningún ángel. No entiendo tus decretos, Señor, pero sí estoy muy agradecido, Padre, que has sido bueno conmigo y con aquellos que conocen tu nombre, que van a gloria. Y vamos a estudiar, Señor, lo que nos enseñas, el símbolo de lo que aconteció en esa cruz hace 2000 años. Y que no se nos olvide el precio de la redención, porque fue alto. Gracias, Señor. Y ahora pues ayúdanos a vivir una vida digna, basado en lo que tú has hecho, una vida de agradecimiento, una vida de obediencia, sujeción, Señor, a tu palabra, a tus señorías. Y pues, Señor, te pido que me des palabras para que tu pueblo entienda lo que significa la redención, Señor. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En las Escrituras hay alegorías, similitudes, hay ilustraciones, parábolas, hay metáforas, pero también hay tipos y sombras. Cristo le decía a la gente, a los líderes, ustedes escudriñan las Escrituras porque en ellas pensáis que tenéis vida, pero son ellas las que testifican de mí. Desde la A a la Z, desde Génesis hasta el Apocalipsis, este libro el tema central es Jesús. No nomás su persona, pero su obra. Y la mayoría de los cultos destruyen esas dos cosas, su persona o su obra. Pero vamos a mirar el simbolismo. Mucha gente piensa que, debatimos sobre la justificación por fe. Hay unos que dicen que es por obras. Pero hay unos que piensan que la justificación y entrar al cielo es por la muerte. Que ya nomás tú mueres y ya Dios te está esperando en las puertas del cielo para bienvenirte, para dejarte entrar a gloria. Nada puede estar más remoto de la verdad. La gente desconoce a Dios
porque no conocen a un Dios santo. Un Dios que no puede ni siquiera mirar el pecado porque ofende a sus ojos santos. Dios ha dicho que todos han pecado y están destituidos fuera de la gloria de Dios. Unos dicen, bueno, es que Dios es bueno. Él jamás mandará a nadie al infierno. Si Él manda a cualquier persona al infierno, deja de ser bueno. Pero no conocen, hermanos, sinceramente, si no conocemos los atributos de Dios, no conoceremos quién es Él. Muchos nomás tienen un amor, un Dios de amor. Un amor tolerante a todo tipo de infamia y pecado y atropello contra sus leyes. Y lo hacen porque, es porque Dios me ama. Él me ama, sí. Te llama como eres, pero no te deja como eres. No malentienda. Así de que retenemos un atributo de Dios que nos gusta y descartamos otro atributo de Dios que es su santidad y justicia, porque eso nos ofende. Nos ofende. Y eso es a lo que el mundo le teme, la justicia, su santidad. Por eso Dios no puede pasar por alto tu pecado. En la tierra miramos la ilustración de un criminal, como si es arrestado y es llevado delante del juez. Si él es un juez y se va a acatar a las leyes de la tierra, a las leyes de la nación, a su constitución, entonces tiene que sentenciar al criminal de acuerdo a su crimen. Si es 6 meses, 1 año, 2 años, de acuerdo a su crimen. Pero decimos de Dios, no, Dios no puede hacer esto. Dios debe ser más injusto que un juez terrenal. Porque Él es Dios, Él jamás puede castigar a nadie. No es lo que la Escritura nos dice. Nos dice el libro de Hebreos, ¿cómo escaparéis si son negligentes a esta gran salvación, por lo cual primero fue descrita o predicada por el Señor y fue verificada por aquellos que lo oyeron? El escritor de Hebreos le está diciendo a esa multitud, ¿cómo van a escapar? Juan el Bautista le decía a esos hipócritas que venían a su bautismo, raza de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio o de la condenación venidera? Todos tenían un falso concepto de qué es la justicia de Dios. Y dice, la hacha ya está puesta al tronco del árbol. Ya Dios ha llegado. Pablo le dice a los atenienses que Dios ha pasado por alto los pecados que previamente habían sido hechos, pero que ahora demandaba que todo el mundo se arrepienta, porque fijo está el día en que juzgará a los vivos y a los muertos de acuerdo a mi evangelio. El día ya está fijo. La corte ya está preparada. El juez ya tiene su túnica de juez para enjuiciar a todo rebelde y todo impenitente de la raza humana. Que la gente no malentienda. Está fijo ese día. Y lo pueden mirar ustedes, Apocalipsis capítulo 20. Lo que estamos ahora celebrando, o lo que en el mundo católico celebra, la Pascua, primeramente Dios nunca nos dijo que celebráramos la Pascua. Esto era un mandato que se le dio al pueblo de Israel año tras año tras año, de generación en generación. ¿Por qué? Hasta que se cumpliese. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasará, pero no mi palabra, ni un jota ni tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido.
y él fue el cumplimiento de lo que se hacía de año a año, lo que se llama la Pascua o el día de la expiación. Él es el cumplimiento. Y se le dio por decreto perpetuo al pueblo de Israel, igual que la circuncisión. Si ustedes miran, los discípulos, ellos lo que celebraban era ahora, ¿qué es lo que es la continuidad? Ahora es la cena del Señor. No ofrecemos holocaustos. No comemos hierbas amargas como ellos lo hacían. Ahora celebramos un nuevo pacto que refleja lo que se hizo en la cruz y que se hacía proféticamente por la historia desde los tiempos de Moisés de 1450 años antes de Cristo hasta los tiempos de Jesús. Eso es lo que es. Pero tenía que haber sacrificio. La Escritura dice claramente que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Levíticos dice que la vida está en la sangre. Y es uno de los testigos de Jehová han malinterpretado esto para dar transfusión de sangre. Eso está totalmente erróneo. Lo que él estaba diciendo es que la vida del cordero, del becerro, del palomo, cuando derramaba su sangre, pues derramaba su vida. Es todo lo que está diciendo. Es una ilustración que es perjudicial para muchos de estos cultos que lo han agarrado fuera de su contexto. Miramos un patrón desde el inicio. El inicio, la primera Pascua, se puede decir que fue en el jardín, donde esos hombres, nuestros padres, quisieron tapar su vergüenza, su pecado, su desnudez delante de Dios, pero fue totalmente inaceptable. Imagínense estos dos, Adán y Eva, en el jardín jugando con las ovejas, jugando con los cabritos, jugando con todo tipo de animales, porque fueron hechos para la gloria del hombre, para que le hiciera compañía al hombre. Pero llega el momento en que algo con que tú jugaste, tal vez hayas tenido una buena relación con ese animalito, igual que una persona que tiene una buena relación con su mascota. Dios lo agarra y le corta el cuello. Imagínate qué ha de haber sentido nuestros padres en ese jardín. Porque Dios les estaba demostrando para que yo pueda perdonar tus pecados, tiene que haber derramamiento de sangre. Y yo soy el que voy a cubrir tu vergüenza. Y mató a animales y los vistió con pieles. Y obvio, aunque no lo dicen las Escrituras, porque no es un libro exhaustivo de toda acción de toda la gente, pero podemos insinuar de que Adán y Eva le transmitieron este conocimiento a Caín y Abel. Pero Abel representa a todo ser viviente que se rehúsa venir a Dios de la manera que Dios ha instituido con sacrificio de sangre. Pero Abel representa los de la casa de la fe. Aquellos que, como él trajo de lo mejor del rebaño y ofreció holocausto grato a Dios, porque cuando se quema ese borreguito, esa oveja, y ya no olvida la carne asada buena ni buena. Y así también, pero Dios no tiene nariz, pero cuando él dice que él huele los holocaustos, estamos hablando de una manera antropomórfica, que él describe a sí mismo como un humano, para que nos podamos comprender. Pero lo que se hace allí en ese altar es que la oveja, que es un tipo de la transmisión del pecado a un sustituto, cuando la justicia, cuando hay muerte, entonces la justicia de Dios se cumple y es grato para Dios. Por eso Caín fue rechazado. Muchos dicen, no, es que fue su mala actitud. Bueno, tenía una mala actitud, pero no fue eso, fue su sacrificio. Fue desechado, rechazado por Dios. Y podemos mirar allí la historia de Job, cómo ofrecía holocausto. Podemos mirar un patrón que todos los que aclamaban el nombre de Jehová, desde Set hasta Noé, todos ofrecían holocausto.
porque eso se transmitía de generación a generación, pero se les dio en más detalles a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Dios estaba entrenando ahora no nomás a la gente prediluviana, pero ahora a la gente, al pueblo de Dios, a esa nación favorecida para cumplir la promesa que Dios le había dado a nuestros padres en Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer iba a haber conflicto con la simiente de la serpiente, donde le iba a morder el carcañal, pero él iba a destruir a la serpiente, le iba a dar un golpe mortal. Dice que Dios dio más instrucciones específicas a su pueblo para entrenarlos. Era la escuela de la ley, para que supieran de que un día iba a venir una persona que iba a hacer el cumplimiento de esto. De hecho, Juan el Bautista fue enviado para decirle a la gente que esa profecía estaba en medio de ellos. Por eso cuando miraba a Jesús venir a él, decía: miren, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Dios atestiguaba en su bautismo, o cuando estaba en la gran gloria en el monte, ¿qué decía Dios el Padre sobre Jesús? Este es mi Hijo amado en quien estoy complacido, óiganlo a Él. Él es el cumplimiento, hermanos, de lo que es la Pascua. Ahora, en Éxodo capítulo 11, Éxodo capítulo 11, esta era una guerra de los titanes, si se puede decir de esa manera, porque ¿cómo vamos a comparar a Dios con el faraón? Pero sin embargo era un choque entre dos soberanos, porque aún el faraón era considerado un rey, era considerado un dios en la tierra. Y Dios había mandado muchas plagas, pero esta iba a ser la última. Y dice en el 11:1, Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. No los dejará ir, pero los expulsará. Ya no va a querer retenerlos, sino que va a estar apurado que se vayan rápido. Los echará. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas y plata de oro, porque Dios iba a pagarle a la gente por la esclavitud de 400 años. Ellos iban a desposeer a los egipcios, les iban a pagar por su esclavitud. Y Jehová dijo gracia al pueblo, dio gracia al pueblo de los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido como gran varón en la tierra de Egipto, porque ellos sabían lo que él estaba haciendo y nadie podía hacer esas cosas a menos de que Dios estuviera con él. A los ojos de los siervos del faraón, aún en la casa del faraón, había gente que admiraba a este hombre como un representante del Dios vivo, y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por medio de Egipto. Y vamos a mirar por qué en la medianoche. Y morirá todo el primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, donde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. El juicio. Y descenderán de mí todos estos tus siervos inclinados delante de mí, dirán: vete tú y todo tu pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia del faraón.
Y Jehová dijo a Moisés, Faraón nos oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante del Faraón, todas las plagas, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Obvio que todas las plagas que este hombre, Dios le había mandado a este hombre, no hizo caso. ¿Y todo por qué? Porque como dice el capítulo 9 de Romanos, que Dios endureció el corazón del Faraón. ¿Y qué estamos diciendo? De que Dios es el que activamente endurece el corazón del ser humano para que peque, siendo él el autor del pecado. No. Lo que él está diciendo, hermano, miren, ustedes y nosotros, todo el ser humano no es tan pecaminoso como puede ser, porque hay gracia restringida de Dios. Dios restringe tu comportamiento. Lo que está diciendo aquí sobre el Faraón es de que Dios removió gracia de él. Se ha removido gracia de Hitler, se ha removido gracia de muchos malvados en la tierra y hacen grandes hazañas malignas delante de los cuales los hombres se asombran. Eso es lo que está diciendo, le dio gracia, no le dio gracia, sino que retiró la gracia y ya nomás manifestó lo que el Faraón era: un perverso, un pecador, un rebelde. Si Dios removiera la mano de nosotros, fuéramos igual que el Faraón. Fuéramos igual que el anticristo, no hay diferencia. Y por hecho, una vez en el infierno, quiero que sepan qué terrible va a ser. No va a ser un lugar de party, no va a ser un lugar donde vas a jugar con tus amigos, donde va a haber barras, donde va a haber droga. No, va a ser un lugar donde tú vas a ser tan malvado como puede ser, igual que Satanás ahora. Dios no restringe la maldad de Satanás ahora. Lo que restringe es su actividad, pero no su corazón. Él es totalmente malvado, cruel, malvado, rebelde, y así será el ser humano en el infierno cuando sea abandonado por Dios. Ahí vas a ser tú un verdadero perverso perfecto. Eso es una gran tragedia para los que quieran ir allá. Gracias. Ahora, eso es lo que Dios le está diciendo que va a pasar, pero ahora Dios les va a dar las instrucciones de cómo preparar la Pascua. En el capítulo 12 de 1 al 30 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Ahí comienza el calendario judío, que no es igual que el que estamos nosotros. El de nosotros sale de Roma, del Vaticano, de Juliano. Para vosotros será el primero de los meses del año. Habla toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómense cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas, si la familia fuere tan pequeña que no abastece para comer el cordero, no si son uno o dos, entonces él y su vecino inmediato a su casa, pegado a su casa, tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Con estas palabras, suficiente gente para que el cordero se acabe. El animal será sin defecto, porque ya estamos hablando de tipos y sombras. Y este cordero iba a representar a Jesús. Y sabemos que este cordero tiene que ser sin defecto para Jesús, para decirle a él que es sin defecto, quiere decir que es sin pecado. Macho de 1 año. Dice que también tiene que ser masculino, no femenino. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, que sea borrego o que sea un cabrito, pero tiene que ser macho, sin ningún defecto. Y lo guardaréis, esto era en el día 10. Y lo guardaréis hasta el día 14, por 4 días de este mes. Y lo inmolará toda la congregación. Inmolar quiere decir lo matará.
del pueblo de Israel entre las dos tardes, o quiere decir entre el anochecer, twilight, es el anochecer. Y también esto vamos a mirar. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las cosas, de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Así de que aquí lo que está diciendo es de que tienen que tomar la sangre al anochecer y tienen que ponerla. Este es el dintel, es un tipo de madera que se usaba aquí en México antes también para hacer las puertas. No había vigas de fierro, usaban como de mezquite o de guayabo, pero eso quiere decir el dintel. Y tienen que rociar la sangre todo alrededor. Y vamos a mirar el por qué. Dice que aquella noche comerán la carne asada al fuego. ¿Y por qué al fuego? Porque el fuego en las escrituras representa este juicio. Porque tenía que ser rostizado, pero se lo podían comer. Pero tenían que cocerlo entero. Ahorita vamos a mirar aún con las tripas y todo. Porque era un holocausto representante de Jesucristo, como él decía que él es el pan de vida. El que no come mi carne estaba refiriendo como una ilustración de la necesidad del hombre, pero aquí lo está haciendo en términos visuales para que la gente pueda relacionar entre lo visual y lo espiritual y a compararlos. Tomarán de la sangre y lo pondrán en los dos postes del dintel de las casas al que han de comer de aquella noche. Y ya les he dicho, vamos a mirar lo que es noche más adelante. Comerán la carne asada al fuego. Tiene que ser rostizada, en otras palabras, tiene que ser quemada por el fuego. Y panes sin levadura, que también Jesucristo es el pan de vida que bajó del cielo. Y la levadura representa la perversión, representa el pecado. Este pan no podía tener levadura porque así igual que el cordero tenía que ser un cordero sin defecto, así también el pan que la simbolizaba, la levadura representa el pecado. Jesucristo es el pan sin levadura, sin pecado. Con hierbas amargas lo comerán. No nos dice qué tipo de hierbas amargas, pero esas hierbas amargas representan la amargura del pecado y de la esclavitud. Para que ellos no se les olvidara que fueron extranjeros, que fueron esclavizados por 400 años y que la esclavitud era amarga. Y también la amargura del pecado. Pero también la amargura, como por ejemplo, cuando Juan se le dijo que comiera el libro. ¿Qué pasó? Dice que era dulce para su paladar. El mensaje de salvación, de redención es dulce, pero el mensaje de condenación dice, pero para mi estómago fue amargo. Hay amargura, hermanos, también en el juicio. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida con agua, no puede ser hervida, no puede ser cruda, sino asada al fuego, que representa la justicia de Dios que consume el pecado, su cabeza con sus pies y sus entrañas, todo entero, pero obvio sin la piel, ¿verdad? Pero todo lo demás tenía que ser puesto en el fuego completo. Ahora cuando un animal lo llevas al rastro, le quitan todo lo de medio y dejan nomás la carne. Yo decía no. ¿Por qué? Porque como dice la escritura, de que vino de sus huesos fue quebrado. Él fue un sacrificio entero, perfecto para Dios. No se le debería remover nada. Ninguna cosa dejaréis
de hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Nada se podía desechar. Nada tenía que permanecer. Todo tenía que ser consumido y lo que sobrara tenía que ser hecho ceniza. Porque la justicia de Dios tenía que ser completa. Completa. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado, vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Dice que cuando al anochecer hicieran esto, ya tenían que estar preparados, porque antes las túnicas llegaban hasta los pies y tenían que estar ceñidos, como dice Pedro, ceñir tu mente. Tienen que ser preparados, ya todo preparados para que salieran apresuradamente, porque el faraón los iba a expulsar rápidamente. La redención, hermanos, aunque costosa, es rápida. Rápida. Y dice la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Me gusta más como se pone en inglés, es Passover. Eso es, ya sabemos que es la palabra pasar. De aquí es sobre. Y vamos a mirar el significado de esto. Es la Pascua de Jehová. Dice, pues yo pasaré aquella noche en la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo soy Jehová. Así de que, hermanos, no nomás del río Nilo que se hizo sangre, sino los piojos, las ranas, las moscas, todo lo que Dios humilló al faraón y a la nación de Israel eran los dioses que adoraba. Dios estaba básicamente derrotando a los dioses de Egipto para que miraran de que no eran dioses, que Dios estaba sobre ellos. Y el último Dios que tenía que morir era el faraón, el hijo del faraón que se iba a sentar en el trono, porque él era adorado como un Dios. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, que es la Pascua o pasar sobre. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Hermanos, esto es un preludio. Esto es algo que Dios va a hacer en el futuro. Aquí lo hizo pequeño. Sodoma y Gomorra también es un ejemplo de lo que va a acontecer un día. Y aquí también es un día, aquí en escala menor, lo que acontecerá en escala global, mundial, en el día del juicio. Dios no perdonó a aquellos que no tenían la sangre sobre el dintel ni las puertas de su casa. Porque Él iba a ejecutar juicio sobre la nación de Israel. También ellos, si no ponían esa sangre, no importaba. Todo aquel que le creía a Dios, mataba al cordero, le quitaba su sangre y rociaba su sangre. Y los que no iban a morir, porque no, todo es igual, todos han pecado. Y eso es lo que Dios estaba demostrándole a la gente cuando Él mire la sangre. Cuando Él mire la sangre que se refiere a la muerte de Jesucristo como sustituto, cuando Él mire que estás cubierto con la sangre de Jesucristo, el juicio, la mortandad no caerá sobre ti. De hecho, nos dice, de cierto os digo, que el que escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, que es lo que está hablando, mas ha pasado de muerte a vida. Y este día os será en memoria. Así es de que
era para recordarles de generación a generación, y lo celebrarás como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis de año a año. 7 días comeréis panes sin levadura, y si el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado o con levadura desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Aquí estamos hablando de una expresión idiomática. Cuando él dice será cortado, quiere decir que tiene que ser apedreado. Porque esa era la pena capital de Israel. No era por horca, no era por decapitación, era apedreado. Tenía que ser apedreado, tenía que ser cortado, ejecutado. Esto era muy serio. El primer día, pero dice que no tenía que haber nada de levadura. Por 7 días, el primer día tenías que asegurarte de que no hubiera en ningún rincón de la casa nada de levadura, tenías que sacarlo. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solemnemente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Pero no podían trabajar, era una celebración en el 7º día, que era el día alto que ellos le llamaban, y ese fue el mismo día que Jesús murió, el día alto. Ese día, porque había 2 sábados en ese año. Cada 7º año había un sábado pascual. Y dice: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Y ahí les estaba diciendo que esto que iban a celebrar esa noche, cuando Dios, Jehová, pasara por Egipto, tenía que ser una celebración, y costumbre tenía que ser un decreto, una práctica de año a año. En el mes primero, se tenía que celebrar ese mes, comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes hasta la tarde, hasta el 21 del mes por la tarde. Duraba 7 días. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comer. Bueno, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad, tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo, un tipo de hierba así, mojado en la sangre que estará en la brillo, y untad el dintel a los 2 postes de la sangre que está en el lebrillo o en el plato, y ninguna de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. No podían salir, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre del dintel en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis a la tierra de que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que de la medianoche, otra vez la noche, Jehová hirió a los
a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo una gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Dios es muy serio, hermanos. Aquí les está demostrando al pueblo de Israel lo severo que es el pecado, y a los egipcios, y no pasará por alto el pecado. Hubo gran clamor en esa tierra, y esto es como les digo, un ejemplo en menor escala de lo que un día no nomás va a ser el primogénito, sino que va a ser toda la raza humana que se rehúse venir a Dios de la manera que Él ha decretado que el hombre puede acercarse a Dios con el derramamiento de sangre, porque esto representa la puerta del corazón. Ahora, ya no vamos a poner sangre en las puertas de nuestras casas, pero ahora, cuando Dios mira la sangre del cordero alrededor de tu corazón, alrededor de tu ser interior, entonces el juicio de Dios, por eso dice, y no vendrás a condenación. ¿Por qué? Porque lo que Dios mira es la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz, y que esa sangre se te ha imputado a ti, ese sacrificio, esa sustitución te ha beneficiado a ti y te ha cubierto, por lo cual Dios mira la víctima perfecta que es el Cordero de Dios, y te mira y pasa de alto. No porque seas bueno. La gente adentro de la gente no era buena. Y podemos mirar en el Éxodo que la gente todavía tenía mucha maldad en ellos. No era lo que ellos hacían adentro de la casa, sino que Dios miró la sangre del Cordero. Amén. No son tus obras, es la obra de Dios la que te justifica, la que Dios mira. La gente que dice que se pierde la salvación tiene que entender que la salvación no está basada en obras, sino en la sangre. Amén. Es la sangre la que da vida. Ahora, en Mateo 26, esto es lo que se les dijo a ellos que deberán hacer perpetuamente por todas sus generaciones. Y eso era un pacto entre Dios y la casa de Israel. 26 del 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió. Partir quiere decir que es un símbolo también de ejecución, igual que el rostizar. Fue quebrado, no sus huesos, pero fue puesto a la muerte. Es lo que Él nos está diciendo. Es un sinónimo de rostizar. Y dice, tomó Jesús el pan y bendíjolo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Porque ahora Él está ilustrando. Antes la gente no decía esto. Esto es la Pascua de Jehová. Nunca decían, este es mi cuerpo. Pero ahora Jesús, siendo el Cordero perfecto del rebaño del cielo que bajó, el cual el Padre dio, ahora Él sí podía decir, como le dijo a la gente en su tierra, bueno, no natal, pero donde creció, esta profecía se ha cumplido delante de vuestros ojos. Él es el cumplimiento, aquel que habla contigo, Él es. Él les decía a la samaritana, Él es el cumplimiento, hermanos. Por eso Él les decía, ahora ustedes coman y beban, porque este es mi cuerpo. No dice el cuerpo de un animalito. Ahora Él está simbolizando lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Él es el cumplimiento.
Él es el cumplimiento de la Pascua, porque ahora Él va a instituir una nueva Pascua, si se puede decir de esta manera, que ahora le llamamos la Cena del Señor. Ya no tenemos que ir a los rebaños a agarrar un cordero, comer pan sin levadura, no tenemos que usar hierbas amargas, no, ahora celebramos en la congregación solemne el recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros de una vez y para siempre. No más. Y dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre. Simbolizaba su sangre del nuevo pacto. Cuando, acuérdense, un pacto, nos dice Hebreos, no es vigente hasta que el que hizo el pacto muere. Lo que él estaba haciendo iba a ser la inauguración de un nuevo pacto, no como lo hizo con los israelitas en el desierto, que Dios hizo un pacto con ellos al pie del monte Sinaí, que estaba basado en las leyes de la sangre, de haz esto, no hagas esto, come esto, no comas esto, toca esto, no toques aquello. Ahora él iba a instituir un nuevo pacto, un nuevo acuerdo. Tipificaba, simbolizaba el nuevo pacto, la sangre que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para la remisión de pecados. Y eso que nos dice la Escritura, sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Por eso él ansiaba comer la Pascua con sus discípulos, porque él sabía que era la última que iba a comer con ellos. Él sabía que su hora se había acercado, donde él iba a ser inmolado. Se acercaba la hora y ahora está diciendo, no está diciendo mi sangre, porque él le está diciendo que es el fruto de la vid. Es vino nomás, pero este vino simbolizaba el nuevo pacto de su sangre, igual que una uva para dar su dulzura, su agua, tiene que ser pisoteada. Así se quebraban las uvas para hacer vino, y así también para que la dulzura de la uva pueda dar para beber a ti dulce vino, primeramente tiene que ser inmolado. Y así es Dios. Ese pan tuvo que ser quebrado también. Sin el nuevo pacto no sirve. Tiene que haber muerte. Tiene que haber muerte. Ahora, Lucas 22, del 7 al 20 nos dice: llegó el día de los panes sin levadura. Acuérdense que eran 7 días. Que el primer día tenía que sacar toda la levadura. Y en 7 días no podían comer nada con levadura. El cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Así de que era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque era un mandato de Dios. No era opcional. Porque al no hacer esto, ¿qué pasaba? Ejecución. Es obvio que en los tiempos de los gentiles, que comenzó desde los tiempos de Babilonia, ya no podían hacer esto, matar a la gente, porque estaban subyugados a un imperio. Pero en los tiempos originarios que salieron de Egipto a la nación de Israel, cualquiera que no practicara esta práctica era ejecutado. Pero era necesario. No es opcional. Era necesario. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id preparaos la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá
al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguirle hasta la casa donde entre y decir al padre de la familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Miren, hermanos, cuando él iba subiendo hacia Jericó, sabemos lo que pasó con Zaqueo. Pero en esa semana, todo lo que Juan nos dice en su libro es lo que aconteció en una semana, la semana pascual. Cuando él iba subiendo, él le decía a sus discípulos, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado a manos de pecadores, ser crucificado y resucitar el tercer día. Pero ellos no captaban. Ellos de hecho se estaban peleando por a ver quién se iba a sentar a su izquierda o a su derecha. No podían captar el mensaje. Y aquí otra vez se los va a recalcar. Miren lo que estoy haciendo. Yo quiero hacer esto. Yo quiero celebrar la Pascua con ustedes antes de que yo sea ejecutado. Que padezca. Porque os digo que no os comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Era la última cena, por eso era la última cena. Ahí estaba Jesús con sus discípulos, les estaba enseñando que él ansiaba antes de su crucifixión, de su ejecución. Y habiendo tomado la copa de gracia, dijo, tomad esto y repartid entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Un día celebraremos esa Pascua, la consumación de ella. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros, en el Mateo dice que por muchos, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. Así que miramos que había un traidor, pero eso es lo que él está diciendo, de que él iba a morir, que su sangre iba a ser la base del nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, cuando Dios pactó con Israel, ellos tomaban corderos, los revolvían con agua y rociaban la ley y rociaban al pueblo, donde el pueblo se comprometía a que no iban a tener dioses ajenos y que iban a ser fieles a las leyes que Dios le había dado a Moisés. Ellos estaban pactando con Dios. Aquí el nuevo pacto está basado no en la sangre de machos cabritos ni de terneros. Ahora el nuevo pacto está basado en el Cordero perfecto. Acuérdense, hermanos, que en el Antiguo Testamento una oveja, un becerro, una tórtola no era equitativo, no era igual. Porque solo vida por vida, un ser humano solo puede dar la vida a otro ser humano, no un animal. Un animal no fue el que dejó entrar el pecado al mundo. El primer Adán entró la muerte. Tiene que haber otro Adán por lo cual viniera la vida. Así de que un humano fracasó, un humano iba a tener la victoria sobre el pecado y la muerte. Esto es lo que representa, hermano. En Juan 18, (39 y 40). Pero vosotros tenéis la costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Entonces dos dieron voces de nuevo diciendo, no, este es sino Barabás, y Barabás era ladrón.
Hermanos, rápidamente vamos a Levíticos 16. Levíticos es muy importante. No se olvide de lo que hemos leído ahorita. Levíticos 16. Del 6 al 10. Y haré traer a Aarón el becerro de la expiación. La expiación es lo mismo, es la Pascua, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Así es de que estamos hablando de que este becerro primeramente tiene que ser sacrificado para purificar al sumo sacerdote que era Aarón. Después tomará los dos machos cabritos, y los presentará delante de Jehová. Estamos hablando de la Pascua, hermanos. Y la puerta del tabernáculo de reunión, que antes eran tiendas. Y echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabritos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrio sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrio sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel o afuera de la muralla del desierto. Y hará traer a Aarón el becerro. Bueno, estamos mirando entonces que en la Pascua no nomás tenía que haber sangre originalmente, pero cuando se celebraba también la Pascua, ya de ahí en adelante tenía que agarrar dos cabritos. Primero tenía que purificarse el sumo sacerdote, porque él era el único que podía ofrecer ese mismo día, el día de la Pascua, el día de la expiación, que era para perdonar los pecados de la nación cometidos en ignorancia de año en año. Es cuando él entraba al lugar santísimo. Primero se purificaba, luego agarraban dos cabrios o dos cabritos, y a uno lo tomaban y le ponían las manos. De hecho, ahí mismo en Levíticos, versículo 20-22 nos dice: cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión, el altar, haré traer al macho cabrio vivo, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrio vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrio, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Así de que lo que está diciendo aquí, hermanos, es de que cuando un cabrito que le tocara la suerte, o que a este lo vamos a ejecutar y a este lo vamos a dejar libre, al que iban a dejar libre, lo que el sumo sacerdote hacía era de que le ponía las manos encima. Era un simbolismo de una transferencia del pecado del pueblo en representación del sumo sacerdote, que era mediador entre Dios y los hombres. Le ponía las manos al cabrito, y cuando simbólicamente se le transferían los pecados, era sacado afuera de la muralla, y al otro cabrito lo agarraban y lo ofrecían como holocausto total. En los sacrificios normales, el sumo sacerdote, cuando descuartizaban al animal, él podía tomar ciertas comidas, cierta carne para él y para su familia, pero en el día de la expiación no podía tomar nada. Tenía que quemarlo completamente. ¿Por qué? Eso simbolizaba que el pecado debe ser juzgado totalmente. Y iba una transferencia hacia afuera de la muralla, hermanos. Y así también la costumbre se volvió, en vez de hacer esto, era de que soltaban a un criminal. Ese cabrio representaba a Jesucristo, donde se le transfirió el pecado
se le puso el pecado en el cuerpo de Jesús en esa cruz. Acuérdense, hermanos, que él fue sentenciado adentro, en el templo, en el pretorio, y fue sacado afuera de la muralla, igual que este cabrito. ¿Y qué representa la noche? Como ya les he dicho, pues vamos a leer, hermanos, Mateo 27, 25. Mateo 27, 25. Esto es fabuloso. O de 45 y 46. Mateo 27, 45 y 46. Cerca de la hora novena, que eso es la... Bueno, la oscuridad se produjo desde las 12 a las 3. Cerca de la novena hora, que eran las 3, Jesús clamó con gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios, Dios, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Algunos que estaban allí decían al oído, a Elías llama a este. Más adelante nos dice, ahorita les digo, bueno, vamos a Juan 19, versículo 30. Juan 19, versículo 30. Esas palabras, las últimas palabras que Cristo exclamó, que dijo es, tetelestai, que quiere decir consumado es, y expiró. Pero antes de eso, hermano, en Juan 39, en Juan 19, ahorita les digo este. Se me hace que se me perdió la nota, pero estamos hablando desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde se hizo oscuras. Por eso era necesario que ese cabrito que hablamos en la Pascua original, en los días de Moisés, dice que era al anochecer. Desde las 12 a las 3 de la tarde, Jesucristo, toda la tierra se oscureció, porque allí Dios el Padre le estaba poniendo el pecado del pueblo sobre él. La noche o la oscuridad representa la separación. Nos dicen las Escrituras que a los que son condenados van a estar en las oscuridades de afuera, donde será el rugir y rechinar de dientes. Y eso es lo que representa. Jesucristo fue separado físicamente como el Hijo de Dios, corporalmente, de la presencia de Dios Padre a una oscuridad. Porque eso es la sentencia para el ser humano, que el ser humano será sacado a las oscuridades del lago de fuego por toda la eternidad. Y él tuvo que ser sacado hacia afuera. En Hebreos 13, de 10 al 13, tenemos un altar de lo cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo o los sacerdotes.
Ellos tenían el derecho de comer, como les he dicho, los holocaustos, que cuando la gente pecaba traía lo que haya sido de animal, y parte iba para el sacerdote y parte era para el sacrificio. Pero la expiación no se podía comer. Pero nosotros sí podemos comer de ese sacrificio que los sacerdotes no podían comer en la Pascua. Y eso es un simbolismo. Tenemos un altar de lo cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Tenían que sacar afuera a este animalito. No podían comerlo, tenían que sacarlo afuera de la muralla. Y Jesucristo fue sacado afuera de la muralla. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar o para purificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció ¿dónde? Fuera de la puerta o de la muralla, fuera del cuartel de Jerusalén. Dice, salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Identifíquense con su sacrificio, porque el altar que aquellos edificaban no podían participar del holocausto, pero del holocausto que el Padre ejecutó en la cruz, ahora sí podemos participar de este sacrificio que es la muerte de Jesús. Amén. Es la muerte de Jesús. Ahora, 1 Corintios capítulo 5. 1 de Corintios capítulo 5, del 6 al 8. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura o del pecado, que era lo que simbolizaba en el Antiguo Testamento. Quiten la levadura de sus casas. Ahora quita la levadura, quita el pecado de tu corazón, para que seáis nueva masa, una nueva persona, sin levadura, sin pecado, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es posible ahora vivir una vida sin levadura. No estamos hablando de la perfección, pero de abstenerte del pecado. Así que celebremos la fiesta, y esto era la Pascua, la fiesta no con la vieja levadura o la vieja vida, sino con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ahora nosotros recordamos lo que Cristo hizo por nosotros. Tenemos una nueva vida, tenemos una nueva identidad. Ahora nosotros celebramos la Pascua, ¿cómo? Quitando la levadura de nuestras vidas. Ya Jesucristo fue nuestra Pascua, el castigo de Dios llevó sobre él, y esa sangre se aplica a nuestra vida en el día que en realidad creímos en Cristo Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, le dimos las riendas de nuestra vida a Jesús, cuando fuimos quebrados delante del Espíritu de Dios que nos convenció de pecado. Entonces desde ese día esa sangre se ha aplicado en tu corazón. Dios te mira a ti santo, puro, perfecto, pero porque tú tienes una justicia externa, ajena, que es la justicia de Cristo. Ahora tú estás cubierto, se llama de unas nuevas vestiduras, que es nada más ni nada menos que la sangre de Jesucristo. Amén. Y ahora lo que debemos hacer es, hay que celebrar esa nueva Pascua, pero en el corazón. No como lo hace la gente. Aquí la gente, yo oigo la musicona, las bandas. Yo oigo el rap. Yo oigo el reggaetón. Yo oigo los jovencitos a grite y grite, borrachos, gritando a todas horas de la noche. Anoche ni me dejaron dormir.
Eso están celebrando a demonios. Ellos no saben lo que es la Pascua. Porque tienen levadura en su corazón, no han sido perdonados. Para ellos esto es otra fiesta más hacia las divinidades del paganismo. Y se lo dije a mi tía, y mi tía me dijo, no, es que ya nadie cree. Entonces, ¿por qué celebran eso? Nunca la Escritura nos dice que celebremos en estos días la muerte de Jesús, como lo hacen en la Pascua por 40 días, donde hay un ejemplo en la historia de la cristianidad o que hay un ejemplo bíblico por lo cual uno debe celebrar esto. Y muchos cristianos también celebran esto y hacen cosas como los católicos y se vuelven religiosos. No, ¿saben qué, hermanos? La Pascua está en tu corazón y el día, todos los días es sagrado en tu corazón. Todos los días. Nosotros celebramos ritualísticamente, porque es un ritual, cada final del mes, que es la continuación de la Pascua, y lo haremos hasta el día que lo hagamos de nuevo en el reino de Dios. Eso es lo que representa, hermano, que Dios ha pasado. Por último, ok, capítulo 14 del libro de Números, por último versículo, capítulo 14. Para aquellos que dicen, no, es que Dios es bueno, Él no va a juiciar a nadie. Les voy a dar 2 ejemplos. Capítulo 14, Números es 13. Números 13. El último versículo. No, ese me equivoqué. Ese 14, sí. 14. En el 14, 18, nos dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo de Egipto hasta aquí. Dios dice, de ninguna manera pasaré por alto los pecados. Y para la gente que dice, es que Dios no va a castigar, es que les digo el primordial ejemplo de que Dios castigará. ¿Qué le pasó a Jesús en la cruz? ¿No lo puso a una vergüenza abierta? ¿No lo molió allí? ¿No le dio la espalda a Dios, a Jesús, por esas 3 horas de oscuridad? Claro. Y eso es una demostración de que la justicia de Dios se va a cumplir. Y una de dos: si no estás en Cristo, lo que le pasó a Jesús, que Él fue ejecutado, que fue separado, te acontecerá a ti. No hay que pasar por alto. Tienes, antes que mueras, si no tienes esa sangre en tu corazón, donde la muerte de Jesucristo, esa expiación, ese perdón de pecados, si no está aplicada a tu vida, te vas a ir al infierno. Y serás separado de Dios por la eternidad. Escuchen bien en realidad, porque eso no es un juego. Porque de allí los jóvenes que están distraídos, que no prestan atención, escuchen, porque si te mueres, tu padre no abogará por ti. Tu madre no estará allí para respaldarte. Estarás desnudo, estarás solo delante de Dios. Tiene que poner atención sobre las advertencias que da la Biblia, porque Dios es amor, pero también Él es justicia, y como te dice, de ninguna manera exonaré al culpable. Eso es peligroso para los que escuchan. Si te mueres, porque la muerte no te respeta ni a ti, joven. Si te mueres sin tener esa sangre de Jesucristo, esa
pues expiación que Cristo hizo por ti, esa sustitución donde Él tomó tu pecado y Él te da su justicia, que la sangre de Cristo se aplica a tu vida, entonces perecerás. Dice que esto no es un juego, este no es la escuela, este no es tu trabajo, esos asuntos son de vida eterna y yo sé que a muchos no les importa. No les importa, porque tienes oídos y no oyes, tienes ojos y no ves, ni siquiera lees tu Biblia. ¿Cuánta gente no se va a perder porque en realidad nunca han sido cubiertas con la sangre de Jesucristo y aquel día gritarán en espanto, Señor, Señor, ábrenos? Y Él les dirá, de cierto te digo, yo no te conozco. Pero Señor, en nuestras calles predicaste, comimos en tu mesa, fuimos partícipes de los elementos. ¿Cómo es de que no me conoces? De cierto te digo, no sé de dónde son, apartados de mí, obradores de mí. Tienen que escuchar correctamente esta advertencia, porque ya no más pasas de esta vida sin la sangre de Jesucristo, te encontrarás en un lugar perdido por la eternidad. Tu sentencia será final y tu sangre caerá sobre ti. Nos dice Ezequiel, vuélvete del pecado para que el pecado no sea tu ruina. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un quebrantamiento y tienes que darle control de tu vida a Cristo. Si no le das control de tu vida a Cristo, sabes que Dios no te quiere. Ese es un evangelio serio, un evangelio que demanda. Si no estás dispuesto a darle tu vida al control del Espíritu Santo, al control de Cristo, entonces, como Él dice, si tú eres tibio, mejor me vas a hacer vomitar. Hazte a un lado. Dios quiere gente seria, gente con compromiso, gente que en realidad haya la sangre sea aplicada cuando hay un cambio de actitud, un cambio, un quebrantamiento, hermanos. Si ustedes miran los que ahora celebran este día, miren su comportamiento. Hay muchos en las iglesias que se comportan igual. La única diferencia es que los domingos se manifiestan igual que un católico los domingos, pero su vida no está controlada por Dios. Siguen siendo rebeldes, siguen siendo lejos y distantes de las promesas de Dios, del reino de Dios, y no se han dado cuenta. No se han dado cuenta de que están perdidos y van rumbo al infierno pensando que esa puerta que decía ancha que lleva a la salvación, van por ella y no se dan cuenta que los va a bajar al infierno. Tenemos que, la gente tiene que despertar. Esto es algo muy serio, muy serio. Tan serio que le costó a Jesucristo su vida. Le costó su vida y a ti te costará darle las riendas de tu vida a Dios. Si no estás dispuesto a venir a Dios de su manera que Él ha instituido, dejando lo pasado y yendo hacia enfrente para Dios, no eres parte de Dios. No estoy predicando un evangelio de obras, pero las obras manifiestan si en realidad eres de Dios. ¿Tienes un deseo para la oración? ¿Tienes un deseo de los estudios de Biblia? ¿Tienes un deseo de la comunión de los santos? ¿Tienes un deseo de servir, ser útil al pueblo de Dios? Y si no tienes nada de esto, yo no sé por qué estás llamando cristiano. No tienes ninguna base bíblica para llamarte cristiano. Y ten cuidado, que no seas nomás un calentador de bancas. Y que un día se descubra de que en realidad eras un profesante, nomás profesante, pero que estaba vacío de vida eterna en tu corazón. A Dios no se le puede engañar. Y entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer para manifestar de que he nacido de Dios? Cambia tu conducta, cambia tu sentir, fortalece a tu hermano, sirve a la iglesia, ama a tu hermano, busca desear las cosas de Dios, busca la cara de Dios en la oración, no nomás en tu casa, pero en la iglesia. Porque en serio les digo, si no tienen ese deseo, olvídense, no se vayan a morir. Porque en realidad no se les garantiza que ustedes tengan vida eterna.
Si se les ha dicho de que hicieron una profesión, y yo soy cristiano porque voy los domingos a la iglesia o al templo o a la congregación, eso no te hace cristiano. Ten cuidado, no juegues con Dios. Eso es algo muy serio. Y el mañana no se te promete. Si te mueres sin Cristo y tú pensando que eres cristiano y te descubras en las oscuridades de afuera, sabrás que es demasiado tarde y fuiste engañado. Satanás es astuto. Yo miro gente que no tiene compromiso con Dios. Viene cuando quiere, le sirve a Dios cuando quiere, a su manera, ama su pecado, ama el materialismo, ama el mundo, corre con el mundo, habla como el mundo, desea como el mundo, entonces es el mundo. Y esto me causa mucha tristeza, hermanos, pero es algo que ya es profético, que habrá hordas de gente que profesarán, pero que a la puerta un día serán rechazados. Examínense en realidad, como le decía a los corintios, a ver si están en la fe. Examínense. Examinen su conducta. Examinen su actitud. En realidad, Dios es Señor de tu vida. Él es tu Dios. ¿Y reflejas la señoría de Dios en tu vida o nomás es un Dios de los dientes para afuera? Reflexiona por favor. Esto es algo muy, muy, muy serio. Algo serio. Porque sí, yo miro, hermanos, que muchos no ponen atención. Hay cánticos a Dios y para afuera, para adentro. ¿Qué te pasa? ¿Dios no es digno de tu alabanza? ¿No te importa Dios? ¿Te vas a la tienda? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no llegas a la tienda antes de venir a la congregación? ¿Todavía le robas a Dios de su tiempo? ¿Qué te pasa? Ahí está la escuelita también. ¿Dónde están los maestros? Yo pienso que se tiene que cancelar, sinceramente. No hay compromiso ni a los estudios, ni a la oración, a nada vienen. Y vamos a tener una escuela de maestros ejemplares. Óyeme nomás. Hermanos, ¿qué nos pasa? La iglesia debe ser viva, no es un panteón, no es un cementerio de gente, cadáveres vivientes. Dios demanda de nosotros. Y si no estamos dispuestos a tomar nuestro yugo, pues nuestra senda deberemos de agarrar, hermanos, porque Dios no es un rey. Quiero que sepan esto. Dios es un fuego consumidor. Y le tenemos que servir con temor y reverencia, hermano. Yo sé que para muchos a lo mejor se ofenden, no. Yo no estoy para ofender a nadie, sino para decir la verdad como es, hermano. Y que reacciones en realidad y que te digas qué estoy haciendo en realidad. ¿Soy sincero con Dios o me estoy engañando? Sí, hermanos, tenemos que en realidad esto es donde nos va a costar. Soy cristiano, ok, pues voy. Yo haya sido rociado con la sangre de Jesucristo. Amén. Soy nueva criatura, Señor. ¿Dónde quieres que te sirva? Te amo, Señor. Déjame buscar tu faz. No nomás quiero cantar, quiero decirte que quiero buscar tu paz. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu voluntad para mí, Señor? Entiendan, hermanos, Dios es serio. Aquí ya no se le dice la verdad a las iglesias en México, no se les dice, pues están llenas y así, lo único que hacen es quitarte tu dinero, decirte mala información. Oh, ¿saben qué? La cristianidad no es para los débiles. No es para los de medio corazón. Dios no acepta un medio corazón. Y dice sacrificio total, santo, agradable a Dios. Que es tu servicio racional. Así de que consideren, hermanos, consideren si en realidad han sido rociados con la sangre de Jesucristo. Si han sido rociados, la muerte para ti es un deleite. Porque nos dice en el libro de los Salmos que Dios se regocija en la muerte de sus santos. ¿Por qué? Porque se van a gloria de Dios. Se van a su descanso. Pero por mientras hay que obrar, hay que labrar para el maestro. Hasta que venga y lo recoja. Y si no han hecho lo que Dios les ha dicho, hermanos, es tiempo de reflejar. Es tiempo de decir, sí, Señor, he sido negligente, pues perdóname, Señor, toma la rienda de mi vida de aquí en adelante. ¿A qué hacer eso, hermano? Te conviene. Nos conviene.
la iglesia será fortalecida, será edificada. Nos conviene a todos, hermanos, y a ti también, porque tendrás paz en tu alma. Estarás sinceramente deleitándote en la presencia de Dios, hermano. Dios los bendiga.